Estamos en comunicación con Daniel Rosato, quien es de los industriales pymes argentinos. Rosato, buen día, ¿cómo está? Buen día, un gusto, ¿cómo les va? Pero muy bien, muy bien. Bueno, a ver, hay una información que ha aparecido en los portales de noticias, en los diarios ayer y hoy, que habla del último año, de un año negro, terrible, tremendo para las pymes, en donde se cerraron 1.700 y hay más de 50.000 puestos de trabajo que se han perdido. ¿Este diagnóstico es real? Este diagnóstico es real, en realidad hasta el mes de junio inclusive se han contabilizado 1.736 pymes industriales manufactureras que han cerrado y se han perdido más de 51.000 puestos de trabajo. Esto es real y tiene que ver justamente con la crisis económica que vive el país, tiene que ver con la falta de ventas y la caída en las ventas, y es un proceso que no es de un día para otro, que viene arrastrándose. Las pymes generan deudas, se genera un incumplimiento, son embargadas y realmente quedan muchas fuera del sistema. Y bueno, por ese motivo es que nosotros habíamos pedido al gobierno justamente frenar los embargos a todas las pymes industriales, para que traten de buscar, porque una vez que una pyme es embargada queda fuera del sistema y no aporta, el Estado pierde de alguna manera. Entonces, y creo que antes de dejarla fuera del sistema tenemos que dar la posibilidad de darle las facilidades que necesiten para poder seguir trabajando, produciendo. Hoy el problema que tenemos, que hace cosa de 15 días atrás venimos con una evaluación muy fuerte, un aumento del dólar que ha impactado fuertemente sobre los costos de la producción, que están dolarizados, sobre la energía, que está dolarizada. Entonces no olvidemos que las pymes industriales que compramos el gas en boca de pozo, recibimos una factura en dólares. Quiere decir que nosotros compramos en dólares y vendemos en pesos. Claro. De un día para otro pasamos a pagar una factura de gas industrial a $1.60 y estamos vendiendo en pesos, y ya perdimos en esa semana, pasamos a perder un 35%. Rosato, en estas últimas medidas que anunció en este paquete post-crisis de las PASO del gobierno, se hablaba de medidas para fomentar a las pymes, qué sé yo. ¿Al final se concretó algo de esto o fue humo? Bueno, hasta el momento, las medidas que se tomaron fueron desde la AFIP, que fueron buenas medidas en realidad, porque se habla de un plan de a 10 años, con una tasa del 12,5%, eso es bueno, no es malo. Lo que ocurre es que las pymes que fueron embargadas y que vienen contrayendo deudas, hasta del 15 de agosto hacia atrás, tienen multas, han pagado toda esa deuda con una tasa de interés del 4,5 y 5%, y realmente eso se le ha formado una deuda millonaria que, por más que le demos con las mejores intenciones un plan de pago a 10 años, hay que producir para pagar esos planes. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que se le una moratoria más que un plan, para que se le quite la deuda que tiene, esa carga pesada que tienen las pymes, y esa tasa de interés tan alta del 4,5, 5,5% mensual, que hace que una pyme se endeude de una manera que es difícil que pueda afrontar ese pago, por más que sea 10 años y sin poder producir. No nos olvidemos que las pymes hoy están produciendo un promedio del 50% de capacidad instalada. Entonces, esto sin ninguna duda requiere un tratamiento concreto y específico, porque nosotros decimos que realmente si la situación no se toma medidas urgentes, va a haber más cierre de pymes, más pymes en la informalidad, y realmente la situación se va a poner más crítica. Daniel, buen día. Mi nombre es Natalie. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Natalie? ¿Cómo estás? Muy bien. Te quería consultar, además de las facturas dolarizadas, que bien estabas contando que es uno de los mayores problemas que afrontan las pymes, ¿podrías enumerarlos otros problemas concretos que conllevan a que justamente cierren? Pero sí, en realidad tenemos muchos temas, como por ejemplo el financiamiento. En el día de ayer, una pyme vendió un cheque en el banco del 92%. Y con eso te digo todo. Es decir, no podemos financiarnos una tasa del 92%.
Es decir, es imposible que una pyme pueda producir y conseguir financiamiento a una tasa tan alta, es decir, es improductivo, eso hace que realmente no se pueda operar con los bancos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una tasa de financiamiento subsidiada para poder, para capital de trabajo, para pagar salarios, para poder producir. Otro de los temas tiene que ver con la presión tributaria, que sabemos que es algo que lo venimos pidiendo, pero yo doy un ejemplo concreto. Nosotros estamos pagando la electricidad, la factura, viene con un IVA del 30%. Si compramos la energía con un IVA del 30%, vendemos con el 21%. Es decir, todas todo esto son costos, de alguna manera, pasan a ser costos para el que produce. Y realmente esto, sin ninguna duda, el financiamiento, el tema de las retenciones a las exportaciones, es algo que no tiene lógica que estemos cobrando un impuesto para poder exportar. Es decir, sabemos que si las pymes pueden exportar, sin ninguna duda esto va a beneficiar al gobierno, porque van a entrar divisas, esto genera trabajo, le da sustentabilidad al sector industrial pyme que puede exportar. Y por otro lado necesitamos un costo a la energía, estamos reclamando un costo a la energía, si no lo quieren especificar, que lo dolaricen, pero $1 de 45 pesos, no $1 de 60. Ahora, Daniel, buen día. Pablo Marcau te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Evidentemente hay una cantidad de cuestiones que en paralelo se han ido juntando para llegar a esta situación. Digamos, por un lado, la relación con el sistema financiero, la caída del mercado interno, la caída del poder adquisitivo, el tema de las tarifas. Digamos, es un conjunto de medidas que hacen un modelo económico. Queda claro que este gobierno, en términos políticos, no tiene ni la voluntad ni ya, en todo caso, el margen para modificar el conjunto de esas medidas. La pregunta es cómo llegar a diciembre y, en todo caso, cuál es la agenda con un nuevo gobierno, porque, digo, todo esto que enumerás aisladamente no sirve de nada. Digo, que a vos te recompongan la tarifa, pero tenés problemas de financiamiento o que el mercado interno no reaccione, digamos, tampoco va a servir. Digamos, acá hay que pensar en una matriz de país distinta, en todo caso. Bueno, es que yo creo que nosotros lo que del IPA planteamos en varias oportunidades, dijimos, tenemos que armar una mesa de consenso para saber realmente qué vamos a hacer con el sector industrial pyme, que somos los que mayor de mano de obra generamos. Tenemos que ver cómo le damos vida a las pymes para que lleguen a fin de año, y tenemos que pensar en el futuro. No podemos armar proyectos de acá a 60, 90 días. Claro. Es decir, es imposible que, digamos, apuntemos a la economía a darle solución al país a las 60, 90 días. Acá se requiere de un plan más extenso y poner, digamos, hoy la industria está en terapia intensiva. Entonces tenemos que darle un tratamiento urgente para que no caigan más pymes, porque nos va a ser muy difícil recuperar el país nuevamente. Ahora, Daniel, en términos políticos, todos los economistas hoy están hablando de lo que instaló el mercado como la agenda dominante, que es el precio de los bonos, que es el precio del dólar. ¿Quién habla de la economía real en términos económicos? ¿Quién habla de la producción? ¿Quién habla del empleo, del mercado interno? ¿Ustedes han tenido contactos con los candidatos? ¿Han tenido contactos? O en todo caso, a partir de ahora que empieza una nueva campaña de cara a las elecciones generales, ¿tienen también en agenda llevar este pliego de condiciones, digamos, de alguna manera para un cambio de gobierno? Pero sin ninguna duda, nosotros lo estamos planteando al gobierno, lo hemos planteado a los candidatos, hemos planteado, construir un plan estratégico para el sector industrial. Hemos tenido respuesta de diferentes sectores, de diferentes candidatos, sobre lo que van a hacer con la industria pyme, y bueno, alguna esperanza tenemos de que esto realmente puede haber un cambio. El problema lo tenemos hoy. Es decir, hoy tenemos algo, es decir, nosotros no podemos esperar 90, 120 días para saber realmente qué medidas se van a tomar. Es decir, o que realmente, creo que acá, es decir, acá tenemos que pensar en todas esas pymes que no pueden hacerle frente a su situación de pagos ante la FIP, de juicios laborales, de problemas que estamos teniendo, que algunos son totalmente injustos y que realmente no hay ninguna medida, es decir, que proteja el sector pyme. Es decir, acá lo que necesitamos ya son medidas urgentes. Después, y seguir conversando, pero ¿cómo hacemos para que las pymes
sigan sosteniéndose, puedan sostener la fuente de empleo, puedan tener financiamiento, puedan tener un respiro. Teniendo en cuenta que estamos hablando que el ministro de Economía dijo algo que nos trajo mayor preocupación, dijo de que el país iba a entrar en una recesión muy profunda, que se iba a profundizar la recesión. Entonces, con ese tema realmente nos crece realmente la preocupación y estamos inmersos realmente en una gran tristeza, porque decimos, ¿qué hacemos, no? Es decir, ¿qué hacemos las pymes? Somos todas familias que tenemos la gran responsabilidad de sostener la fuente de empleo, y para sostener la fuente de empleo necesitamos realmente herramientas concretas que nos ayuden a seguir adelante, ¿no?